¿Sabías que nuestros cerebros nunca están realmente apagados? No. Incluso cuando estamos soñando despiertos o perdidos en nuestros pensamientos, Sí. hay una actividad constante. Ajá. Y lo fascinante es que los investigadores de IAs se están dando cuenta de que esta actividad espontánea podría ser la clave para una IA más receptiva, adaptable y, ¿por qué no?, más humana. Es que es realmente interesante porque durante mucho tiempo la IA se ha centrado en cómo los sistemas reaccionan a los inputs, Inputs. como una pregunta que le haces a un modelo de lenguaje. Entiendo. Pero el cerebro es mucho más dinámico. Más dinámico. Está constantemente prediciendo, anticipando y creando modelos internos del mundo, incluso cuando no se está procesando información de forma directa. Entonces, es como si nuestros cerebros estuvieran haciendo un precalentamiento antes de que comience la función principal. Exactamente. Me encanta esa analogía. Sí. Pero ¿cómo podemos aplicar este conocimiento a la IA? ¿Cómo podemos programar esa actividad espontánea? Buena pregunta. Justamente al comprender cómo funciona este precalentamiento en el cerebro, podemos empezar a construir sistemas de IA que estén similarmente preparados para interactuar de una forma más matizada e inteligente. Claro. Y una de las áreas donde esto se está explorando es en la forma en que damos instrucciones a la IA, es decir, cómo la promptuamos. Entonces aquí entramos en el tema de promptuar a la IA como un neurocientífico, ¿verdad? Exacto. He visto que una de las investigaciones que vamos a analizar utiliza una imagen muy visual para explicar cómo la actividad espontánea prepara el cerebro para la información que está a punto de recibir. Sí, y esto nos lleva al concepto de pre-prompting. Pre-prompt. Es como darle a la IA un pequeño empujón en la dirección correcta antes de hacerle la pregunta principal. Espera. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Porque a veces me pierdo con la terminología técnica. Claro, imagina que le pides a una IA que te explique la relación entre el cambio climático y la economía. Ajá. Si lo haces de forma muy general. Es probable que obtengas una respuesta también muy general que no profundice en los aspectos específicos que te interesan. Tiene sentido. Sería como buscar evolución en Internet. Claro. Obtendrías millones de resultados sobre la evolución de las estrellas, de los idiomas, incluso de la moda. Exactamente. Por eso necesitamos ser más específicos. Más específicos. En el caso del cambio climático, podríamos usar el pre-prompting para darle a la IA un contexto más preciso. Por ejemplo, podríamos decirle, teniendo en cuenta que me interesa la macroeconomía global y cómo las políticas climáticas afectan al PIB, Ajá. explícame la relación entre el cambio climático y la economía. Eso sí que es específico. Básicamente, estamos guiando a la IA hacia el área de conocimiento exacta que queremos explorar, igual que nuestro cerebro utiliza el contexto para enfocar nuestra atención y filtrar la información irrelevante. Precisamente, al darle a la IA este contexto adicional, Sí. aumentamos las posibilidades de obtener una respuesta más enfocada y profunda. Es como preparar el escenario para una conversación más productiva. Entiendo. Y hablando de conversaciones productivas, la especificidad también es clave a la hora de formular las preguntas principales, no solo los pre-prompts. ¿Te refieres a que, en lugar de preguntar simplemente, háblame de la evolución, deberíamos decir algo como, háblame de la evolución biológica en relación con la selección natural? Exacto. Cuanto más específica sea la pregunta, más precisa será la respuesta de la IA. Más precisa. Y esto nos lleva a otro concepto interesante que se deriva de la actividad espontánea del cerebro, el umbral de decisión dinámico. Ese suena complicado. ¿Me lo puedes explicar de forma sencilla? No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Se trata de cómo ajustamos nuestro nivel de certeza o confianza en función de la información que recibimos. Piensa en esto. Si alguien te dice algo que parece descabellado, Sí. probablemente serás más escéptico que si te dice algo bien establecido y ampliamente aceptado. Claro, como la posibilidad de vida en otros planetas. Estamos abiertos a la idea, pero necesitaríamos pruebas sólidas para creerlo plenamente. Exacto. Y podemos aplicar este mismo principio a la forma en que puntuamos a la IA. ¿A la IA? En lugar de preguntar simplemente, ¿hay vida en otros planetas? Sí. Podemos pedirle que distinga entre los hallazgos científicos probados y la especulación. Entonces, algo así como, basándose en los descubrimientos científicos recientes, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de vida en otros planetas? Distingue entre las hipótesis probadas y la especulación. Justo. Al añadir esa capa extra de instrucción, Sí. estamos enseñando a la IA a ser más crítica y transparente sobre su nivel de confianza en la información que proporciona. Ya lo veo. Igual que hacemos nosotros con nuestro propio umbral de decisión dinámico. Me está encantando cómo todo esto se relaciona con el funcionamiento de nuestro cerebro. Es fascinante ver cómo podemos aplicar estos principios para mejorar la forma en que interactuamos con la IA. Pero ahora,
Me pica la curiosidad por saber cómo esta actividad espontánea puede integrarse directamente en la estructura de las redes neuronales artificiales. Nos adentramos en ese terreno. Por supuesto. Es como si hubiéramos estado aprendiendo a hablar el idioma de la IA y ahora vamos a mirar bajo el capó para ver cómo podemos optimizar su cerebro utilizando los conocimientos de la neurociencia. Me encanta. Sí, me encanta tu entusiasmo. Adentrémonos en ese terreno. La clave está en reconocer que, al igual que nuestros cerebros, estas redes neuronales necesitan un zumbido constante de actividad interna, incluso cuando no están procesando datos externos. Entonces no se trata solo de encenderse cuando hay un input y luego quedar en estado latente. No. Es más bien un estado de preparación constante. Exactamente. Y las investigaciones sugieren un par de maneras de implementar esto. Una es introducir un vector latente. Vector latente. Que evoluciona constantemente e influye en las respuestas de la red, incluso cuando no hay input externo. Un vector latente. ¿Eso qué es? Suena a algo sacado de Matrix. Piénsalo como una capa oculta de actividad que siempre está bullendo en segundo plano, dando forma al estado general de la red. ¿Y cómo se implementa eso en la práctica? Es como un código secreto que controla la red. No exactamente un código secreto, pero sí una especie de estado de ánimo interno que influye en cómo la red interpreta y reacciona a la información. Sí, entiendo. Es como si la red tuviera su propio monólogo interno, Ajá. basado en este vector latente en constante cambio. Y este diálogo continuo le ayuda a adaptarse a nuevas situaciones y a hacer mejores predicciones. Esa es una excelente analogía. La investigación también menciona que se pueden ajustar dinámicamente las conexiones de la red, Ajustar las conexiones. basándose tanto en la actividad interna como en los datos entrantes. ¿Te refieres a las conexiones entre las neuronas de la red? Exacto. Esas conexiones, también conocidas como pesos, determinan la intensidad con la que se transmiten las señales de una neurona a otra. En las redes neuronales artificiales tradicionales, estos pesos se ajustan durante el entrenamiento, basándose en los datos de entrada, y luego permanecen relativamente fijos. Pero eso no se parece mucho al funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Sí. Nuestro cerebro está constantemente recableándose en función de nuestras experiencias. Tienes toda la razón. Y ahí es donde entra en juego esta investigación. Al incorporar este concepto de actividad espontánea, podemos diseñar redes donde los pesos se ajusten continuamente, basándose tanto en el estado interno de la red, influenciado por el vector latente, como en la información entrante. O sea que la red se está ajustando constantemente en función de una combinación de su propio estado interno y del mundo exterior. Eso suena increíblemente dinámico y sensible. Pero ¿cuáles son los beneficios reales de construir una IA así? La magia real ocurre cuando aplicamos estos principios a tareas como la predicción de series temporales o la visión por computadora. ¿Y por qué son tan importantes esas áreas? No lo veo muy claro. Piensa en predecir las fluctuaciones del mercado de valores, anticipar los patrones de tráfico o incluso reconocer expresiones faciales. En todas estas situaciones, la capacidad de anticipar eventos futuros basándose en una comprensión en constante evolución del presente es crucial. Ahora lo entiendo. Es como si le diéramos a la IA la capacidad no solo de ver lo que está sucediendo ahora mismo, sino también de tener una idea de lo que podría suceder a continuación. Exactamente. Esa capacidad de anticipación, que es tan fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro, abre un mundo completamente nuevo de posibilidades para las aplicaciones de la IA. Es realmente fascinante ver cómo podemos inspirarnos en el cerebro humano para construir una IA más poderosa y versátil. Pero, ¿qué otras áreas del cerebro podríamos explorar para seguir mejorando la IA? ¿Qué nos depara el futuro en este campo? Es increíble cómo todo está conectado, ¿no? Totalmente. ¿Quién diría que algo tan aparentemente pasivo como soñar despierto podría ser la clave para entender cómo funciona la IA? Es que es fascinante pensar que nuestro cerebro nunca descansa realmente. Nunca. Siempre está trabajando en segundo plano, incluso cuando no somos conscientes de ello. Y lo mejor es que ahora podemos aplicar estos conocimientos para crear una IA más inteligente y eficiente. Exacto. Al comprender cómo funciona el cerebro, podemos inspirarnos en sus mecanismos para diseñar sistemas de IA que sean más flexibles, adaptables y capaces de aprender de forma autónoma. Hagamos un repaso rápido de lo que hemos visto hoy para que nuestros oyentes lo tengan todo claro. Me parece bien. Hemos explorado dos áreas principales donde la actividad espontánea del cerebro puede revolucionar la IA. Primero vimos cómo podemos mejorar la forma en que interactuamos con la IA a través del prompting. Sí, usando técnicas como el pre-prompting, formulando preguntas específicas y pidiendo a la IA que exprese su nivel de certeza en sus respuestas. Exacto. Y en segundo lugar hablamos de cómo podemos integrar este concepto de actividad espontánea en la estructura misma de las redes neuronales artificiales. Utilizando mecanismos como los vectores latentes y los ajustes dinámicos de los pesos.
Podemos crear sistemas de IA que no solo reaccionan a los inputs, sino que también tienen su propio diálogo interno que les permite aprender y evolucionar continuamente. Es como si estuviéramos dotando la IA de una especie de intuición. Sí, una intuición basada en datos y en un análisis constante de la información. Y esto nos abre un mundo de posibilidades en campos como la predicción de series temporales, la visión por computadora y muchos más. Sin duda alguna, la IA inspirada en el cerebro humano tiene el potencial de transformar nuestra sociedad de formas que aún no podemos imaginar. Esto me lleva a una pregunta final para nuestros oyentes. ¿Qué otros secretos del cerebro podríamos desvelar para seguir impulsando la innovación en IA? ¿Qué nos depara el futuro en este apasionante campo? Esa es una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir investigando y a seguir desafiando los límites de lo que creemos que es posible. Porque al final del día el cerebro humano sigue siendo la máquina más compleja y fascinante que conocemos. Y su estudio nos seguirá proporcionando las claves para construir una IA cada vez más poderosa y beneficiosa para la humanidad